Buenos días a todos y a todas. Les doy la más cordial bienvenida a este segundo evento en el marco del ciclo de conferencias sobre alternativas al desarrollo que coorganizamos entre la Maestría en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo de la Universidad Andina y la Fundación Rosa Luxemburg. Hoy nuestro tema es el Causa Xacha, una propuesta de vida y transformación profunda. Se trata de una propuesta planteada por el pueblo originario quichua de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana, más especialmente en la provincia de Pastaza. Mi nombre es Miriam Lang, soy la coordinadora de la Maestría en Ecología Política y docente del área de Ambiente y Sustentabilidad. Y me da una especial alegría que esté con nosotros hoy Patricia Gualinca. Ella es nuestra conferencista, es lideresa histórica del pueblo originario quichua de Sarayaku, luchadora bastante conocida internacionalmente por los derechos indígenas y los derechos de la naturaleza. Ella ha representado al pueblo Sarayaku ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa que se ha hecho famosa, ganada contra la explotación petrolera en su territorio en el 2012. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días, Miriam. Muchas gracias por la invitación. Con esta conferencia y el diálogo subsiguiente, queremos dar un paso en un diálogo de saberes que consideramos necesario y urgente frente a la crisis multidimensional que estamos enfrentando. Esta crisis tiene una dimensión ambiental tan importante en su escala y en sus efectos, que hay consenso en la comunidad científica de que está amenazando la vida misma de la especie humana en este planeta. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad a un ritmo de 150 especies que se extinguen a diario, son algunos de los síntomas de esta crisis ambiental que tiene dimensiones globales, pero que también abarca a muchas otras dimensiones, como la escasez de agua potable, dulce, la desertificación, la deforestación, etc. Resulta que los pueblos indígenas son quienes, con sus modos de vida sustentables, que difieren radicalmente de los ideales de bienestar y éxito que nos viene inculcando la cultura occidental capitalista, la cultura urbana específicamente, son responsables de haber conservado y hasta criado la mayor parte de la biodiversidad que aún tenemos. Sin embargo, los conocimientos de los pueblos indígenas son a menudo descalificados como simples creencias, son folclorizados, porque no son producidos y transmitidos acorde a los cánones y los ciclos de circulación de la ciencia. De esta manera, se nos enseña a considerarlos irrelevantes o marginales, como residuales, algo que hay que superar por la modernización. Sin embargo, una investigación geoespacial reciente muestra que los pueblos indígenas administran o tienen derechos de tenencia sobre más de una cuarta parte de la superficie terrestre del mundo, que además, y esto es lo más importante, se cruza con alrededor del 40% de todas las áreas protegidas terrestres y los paisajes considerados ecológicamente intactos. Al mismo tiempo, los esfuerzos que ha venido haciendo la comunidad internacional, es decir, todo el andamiaje institucional de Naciones Unidas contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad desde la década de los 70 y luego más intensamente desde los 90 del siglo pasado, han quedado realmente sin efecto hasta la fecha. Podemos ver y nos informan cada año que sigue aumentando las emisiones de CO2, que sigue disminuyendo la biodiversidad a una velocidad más que preocupante, y que este cambio de timón que se nos ofrece en las diferentes convenciones y declaraciones no ha tenido lugar.
Como ustedes seguramente saben, también la pandemia del COVID-19 que nos está preocupando ahora y que ha cambiado radicalmente nuestras formas de convivir, se ha generado por el avance destructivo, depredador de nuestros sistemas agroalimentarios sobre los bosques mega biodiversos del planeta, sobre los hábitats de los animales silvestres. Esto posibilitó esta zoonosis, este paso de un virus animal a un virus humano que ahora nos afecta a todos. Es decir, que las herramientas y estrategias que nos hemos dado como sociedades humanas, como gobiernos de todos los países, parecen no apuntar en la dirección correcta. Y es por eso que consideramos clave ser humildes, aprender de estas otras maneras de conocer y habitar el mundo que tienen los pueblos indígenas. Y entre ellos, sin duda, los amazónicos, habitantes y cuidadores de esta selva todavía la más grande del mundo, tienen un rol preponderante. Es por eso que hemos pedido a Patricia Gualinga que nos hable hoy de esta propuesta de vida que su pueblo de Sarayaku nos ha propuesto a las sociedades del Ecuador, pero también las del mundo, para convivir de otra manera con el resto de la naturaleza, considerando que nosotros los humanos también somos naturaleza. Esta propuesta del Causac Sacha. Y le hemos pedido también comentarnos sus experiencias y apreciaciones de esta gobernanza ambiental global, las estrategias de los gobiernos, porque también en esos escenarios Patricia tiene experiencia y ha tenido un rol activo. Ahora, quisiera invitarles a todas y todos que nos ayuden a que esto se vuelva realmente un diálogo. En la primera parte vamos a simplemente escuchar a Patricia, pero les invito desde ya a utilizar el chat que ustedes tienen a su disposición como la herramienta de interlocución, a comentar, a colocar preguntas, también a disentir. O sea, creo que un proceso de aprendizaje solamente funciona si explicitamos nuestras dudas, nuestras preguntas, lo que nos genera ciertos ruidos y no solamente consumimos lo que estamos escuchando. Entonces, ahí va la invitación. Mientras Patricia esté hablando, ya pueden usar el chat. Después yo recogeré sus preguntas para planteárselas a ella y espero que en la segunda parte del evento así podamos llegar a una interlocución fluida con ustedes y Patricia. Muy bien, esto es de mi parte. Adelante, Patricia, por favor. Muchísimas gracias, Miriam. El tema selva viviente o Causac Sacha es un tema que Sarayaku lo lleva como una propuesta que puede ser una solución a muchas cosas que están sucediendo en la actualidad. Pero antes de iniciar con el tema, a mí me gustaría que veamos un video de 7 minutos, porque creo que tenemos tiempo suficiente, con el tema de selva viviente como introducción a lo que vamos a hablar. Entonces, Miriam, si me ayudas con el video, por favor. Con mucho gusto. Kanchiriku sacha ganmi ashka sacha tacharin ruya tacharin ruya mandami wairawas tiang Chiwairawanmi kawsanchik.
sacha ruyaguna mana tiakpiqa wayrawas mana tianqachu runa kawsaypas mana tianqachu ñukanchik kay sacha Amazonia sachawi tukuy sami alimuyla tiang urkun kawsak payamuang yakwas payamuang kuchagunas payamuang pishkugunawas payamuang alpata puri animal gunas paiba amota charinaw sinalata kurkuwiri tiang supay payamuang sinalata atong pambagunawias tiang supay guna payamuang atong ruyagunas payamuang supay gunawang tiang atong uchaputuruya gunay tiang sacha supay gunay niska sinjita shugruna gunata musyarisha pinyarisha uyarik tiang tukuy sacha kay mana waglishka sachatami kawsak sacha nisha rimanakun Amazonia ñukanchik llaqtay Sarayakupi sacha upuma tiang supay guna masangga supay uyarik tapuring kay usiluguna upuy Chiray gumi Sarayaku mana munahong siyana yakuta ñukancha allpa mandapanata chigunata apakpi tukuy sacha dia supay guna chingaringa amu guna paiba amu guna chingaringa sacha animal guna chingaringa on wakcha shina sakiringa ñukancha allpa shina chiraygumi Sarayaku mana munasha tiawchi kay kawsak sachata waglichinaman Adelante, Patricia. Muchas gracias, Miriam.
El video resume en 7 minutos la visión del pueblo de Sarayaku en cuanto a la naturaleza, a los bosques y a la selva viviente. Perdón, Lo que Patricia, ¿tú puedes prender tu cámara porque no te vemos en este momento? ¿Me ven ahí? Sí. El video resume cómo pensamos nosotros los pueblos indígenas del bosque. Y yo quisiera iniciar diciendo de que mucha gente no entiende por qué los pueblos indígenas luchan, defienden el territorio con tanta entereza, arduamente, con mucha fuerza e inclusive se nos va la vida. Y el punto de partida es de que el pueblo indígena no puede concebir la naturaleza como un sitio de explotación, como un sitio de solo usufructo, porque la selva es viviente. La selva es viviente y con todo lo que ello implica. Es viviente desde los distintos espacios, vegetal, mineral, los ríos, las lagunas, y por eso, como es parte integrante de la vida mismo del pueblo indígena, el pueblo indígena no puede concebir una vida sin eso. Se ha visto muchos casos en sitios de explotación que la sola destrucción de los espacios vivientes ha generado una crisis social, psicológica y de identidad de los pueblos irreversibles. Entonces, el punto por el que luchamos es por qué esta selva viviente tiene que ser conservada. Explicábamos en el video de que nosotros vemos que mucho más allá de nosotros, de nuestro espacio territorial, de los árboles, de las plantas, hay espacios vivientes que sirven para regenerar los ecosistemas. Espacios vivientes donde no solo somos los únicos habitantes, y esta es la parte que los científicos aún falta por descubrir. Ya en los últimos tiempos he visto publicaciones del sentimiento de los árboles, de la conexión de los árboles, de la forma en que se comunican, pero todavía falta un proceso más. Y esperamos que con el tiempo, porque lo que nosotros decimos, como decía Miriam, muchas veces es tomado como algo que es retrógrada, algo que no sirve para el mundo cotidiano. Y el tiempo ha demostrado que no es así. Entonces, la visión de los pueblos indígenas implica de que estos espacios vivientes tienen que ser respetados, tienen que ser excluidos, porque son sujetos de derecho, porque va mucho más allá de mis derechos. ¿Y cómo lo sabemos estos? El más alto estudio de nuestros runas, de nuestros pueblos, ha sido los yachas. Ellos son hombres que estudiaron más que los biólogos la naturaleza, que se conectaron, que profundizaron, que sintieron, que vieron mucho más allá de lo que todos pueden ver, que se comunicaron, que conversaron. Y por eso el conocimiento de la selva viviente es un conocimiento sagrado. Es algo sagrado que el pueblo indígena está intentando compartir para que el mundo pueda reaccionar, para que las autoridades puedan reaccionar, para que la gente empiece a relacionarse de una manera distinta con la naturaleza, con la selva. Muchas veces me preguntaban, bueno, hay una confusión entre seres vivientes y espíritus. Yo les he dicho que no hay que confundirse. La palabra mismo lo dice, los seres vivientes no son espíritus. Son seres que pueden perecer y eso implica que perece la selva. Si estos seres vivientes, cuya función es regenerar los ecosistemas, mantener el equilibrio del planeta, desaparecen, ya sea por intromisión de industrias extractivas, madereras y todo lo demás, la tierra se empieza a desertificar, empieza a dañarse y eso empieza a afectar a la población. Y eso lo hemos visto muchísimas veces. Eso lo hemos constatado varias veces. Lo llaman los impactos ambientales, los impactos climáticos, los impactos socioculturales. La sola destrucción de estos espacios vivientes genera esos denominados impactos, pero es un impacto a la vida del planeta, a la vida del ser humano. Por lo tanto, selva viviente, la selva para los pueblos indígenas, es la continuidad de la vida misma. Es la conexión para mantener el equilibrio de otros espacios.
quisiera abordar de que muchas veces piensan que los pueblos indígenas luchamos solamente por nuestros derechos, por nuestro espacio. Y no es así. Los pueblos indígenas han luchado en silencio para que haya vida en el planeta, para que haya una existencia y una continuidad, para que otros espacios puedan tener esa regeneración. Estos espacios grandes, donde el ser humano no puede entrar, donde las empresas no pueden ingresar, son los que proveen la energía necesaria para que haya regeneración. Puede ser hasta en otros países, en otros continentes. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos visto que hay hilos invisibles que se conectan y generan ese equilibrio. Y es la parte que no se ha entendido. Es la parte filosófica y visión que hemos tratado de compartir. Y mucha gente dice, pero esto no es... esto no es un tema de materia para estudio, esto no es académico. Y yo siempre les digo, les invito a abrir su mente racional, porque nuestra racionalidad ya ha generado demasiado impacto en esta vida y en esta tierra. Es el momento de volver a nacer. Es el momento de volver a aprender. Es el momento de reconocer que hay una visión que puede aportar mucho al mundo, que nace desde los pueblos indígenas, que viene desde la visión profunda y sagrada de los pueblos indígenas. Y esa es la situación que estamos viviendo ahorita. Ese es Causac Sacha. Pero para los que quieren escuchar un tema un poco más práctico, jurídico, se ha resumido que Causac Sacha es la búsqueda de que se reconozca la naturaleza, la selva, como un ser vivo, consciente, sujeto de derecho. Y con esa búsqueda, hace 2 años aproximadamente, se hizo el lanzamiento en Ecuador, porque ya hemos ido a varios espacios. Ya, y en Ecuador se ha entregado a la Presidencia de la República, se ha entregado a Participación Ciudadana, a los distintos ministerios, sin tener una respuesta hasta el momento. Porque seguramente todavía no han entendido y no tienen interés de entender. Se ha presentado en la cumbre climática, pero con bastante esfuerzo. Yo quiero conversar la COP21 de París. Sarayaku movió muchísimos delegados, pero sobre todo llevamos un símbolo amazónico para tratar de incidir en lo que son las decisiones climáticas de los gobiernos en la COP21. Llevamos la canoa Quindichayua hacia la COP y lo logramos con mucho esfuerzo. No les puedo contar todo el esfuerzo que nos tocó, muchos meses de trabajo para que un pueblo pueda hacer llegar y decir aquí estamos para hablar sobre otra alternativa, sobre otra visión, sobre lo que tienen que incorporar. Y hablamos en muchos espacios, en muchos eventos paralelos, en espacios oficiales, reuniones con ministerios, reuniones con gobiernos, tratando de explicar nuestro Causac Sacha o la selva viviente. Lo escuchan, pero no creo que lo entiendan fácilmente. Sin embargo, hay que reconocer que París fue uno de los espacios donde tomaron ciertas decisiones que eran un poco más avanzados que las otras COPs. ¿Qué nos encontramos? Que los gobiernos ahí van a hacer negocio. Negocio del clima. Negocio de los espacios cuidados por los pueblos indígenas. A hacer cálculos matemáticos de espacios que ni siquiera conocen. De espacio, pero no están yendo a profundidad de la solución para frenar este cambio climático. No están yendo para solucionar. Están pensando en cómo negociar, en cómo usufructuar de esta crisis climática. Y eso es realmente decepcionante. Sin embargo, yo creo, después de haber participado en algunas COPs, que la solución no va a venir de aquella gente de negocios. La solución va a venir de los ciudadanos comunes y corrientes, de los activistas, de algunas asociaciones, de los jóvenes, de algunas autoridades seccionales, que empiecen a tomar políticas públicas muy claras con respecto al cambio climático, pero sobre todo, abran su mente para entender qué significa selva viviente, qué significa esta propuesta de que viene de los pueblos indígenas. Y si bien es cierto que Sarayaku lo pone en el tapete de la discusión
lo pone en papeles para tratar de explicar, yo estoy absolutamente segura de que todos los pueblos indígenas tienen esta visión, solo que no lo han podido explicar. En algún momento hablé sobre esto en el Congreso Mundial de la UICN, con el presidente de la UICN, a propósito de que era de la China, y hablamos de Causac Sacha. Se emocionaron, pero yo creo que las situaciones de toma de decisiones son más complejas que ir a conversar. Sin embargo, tuve la oportunidad de hablar con varios ancianos que habían ido también a tratar de incidir de distintos continentes. Estaban de Siberia, estaban del África, del Congo, de América del Norte, de Canadá, de todas partes. Y cuando ellos hablaron, parecían que no les entendía, pero yo les entendía perfectamente que ellos hablaban de lo que nosotros denominamos Causac Sacha. Que ellos desde el Polo Norte, desde el Ártico, hablaban de la vida y la conexión de hilos invisibles, de la destrucción de espacios vivientes, del sentimiento como sabios, ancianos estudiosos de eso. Y por lo tanto, Causac Sacha o selva viviente es algo que está conectado en todos los espacios. Es algo que está en lo más profundo conocimiento de los pueblos indígenas. Es algo que tiene que empezar a poner dentro de los espacios de discusión. Y cuando a veces hablo, hay gente que dice, bueno, qué lindo, pero quisiéramos entrar a Causac Sacha, quisiéramos entrar, tal vez hablar con los seres vivientes. Y yo les digo, ellos no están para dar entrevistas, ellos no están para venir a dar una conferencia, ellos no están para tratar, ellos están para regenerar los ecosistemas, ellos están para dar vida al planeta. Y eso hay que respetarle. Ni siquiera nosotros como pueblos indígenas, sin la autorización de nuestros ancestros, nos movemos a esos espacios. Estamos hablando de selvas primarias, de sitios especiales, donde la sola presencia humana puede afectar o puedes sentirlo, o puedes impactarlo. Entonces, esto es Causac Sacha. Esto es lo que nosotros hemos estado hablando, poniéndolo en papeles, poniéndolo en distintos casos. Pero hablemos también de Sarayaco, que es el pueblo que ha hecho que esta propuesta empiece. Sarayaco, al ver que luchamos por muchos años, al ver que ganamos el juicio en la Corte Interamericana, en un momento dijimos, no nos entienden. Vamos a armar esta propuesta. Vamos a hacer que esto sea. Y ha demorado muchísimos años la elaboración de esta propuesta. Y ha demorado varios años en tratar de hacer entender. Y todavía no es entendido. Pero Sarayaco ha concebido una forma de estructura, de gobierno, de plan, que se acorde a este Causac Sacha con el que tenemos que compartir. Un plan que respete la vida. Un plan que respete los ríos, un plan que respete nuestra forma de vida y la vida en la naturaleza. Y Sarayaco, eso lo ha denominado el plan de vida. Un plan de vida que permite tener una vida digna a los pueblos indígenas, un plan de vida que respete la naturaleza y un plan de vida también que permita interlocutar con la sociedad occidental, que permita incorporar posiblemente ciertas cosas que puedan servir también y sean útiles. Y este plan es, se podría decir, el plan de vida, pero el summa causa, que tanto ha sido discutido. Nosotros hemos dicho que summa causa y no puede haber sin Causac Sacha, porque Causac Sacha es lo que realmente promueve que haya el summa causa. Tal vez cuando reconocieron la Constitución del Ecuador, reconocieron el summa causa, que era el resultado de la vida de lo viviente, del respeto. Y por eso tal vez en algún momento se diluyó, porque es un marco, sin estos dos no existe summa causa. Sin selva viviente, Causac Sacha, no existe summa causa. Tiene que existir correlacionado de las dos formas. Y en este summa causa, nosotros empezamos por la tierra. La tierra no tiene que tener mal. La tierra tiene que estar sin contaminación. La tierra tiene que ser respetada. Pero eso no implica que el ser humano
no pueda vivir dignamente. Y ahí viene todo lo, summa causa, y viene summa galpa, que es la tierra sin mal, donde los miembros indígenas interactúan. Y por ello, esto implica que si cumplimos todas esta simbiosis, viene también el Runa Guna Yache, que es el conocimiento del hombre, el conocimiento de todo lo que nosotros sabemos, que puede ir desde distintas cosas, plantas medicinales, arquitecturas, puede ir conocimientos de distinta índole, que es de los pueblos indígenas. Esto va a la par con todo el conocimiento que se podría denominar científico, que se podría denominar como espacios de conocimiento de los pueblos. Pero esto no se puede aplicar si no se respetan los derechos, si no existen derechos que los pueblos indígenas tienen y que no son respetados. Toda esta simbiosis de summa causa y la vida en armonía no puede existir si las industrias extractivas vienen y explotan en nuestros territorios. Mucha gente habla de que los pueblos indígenas somos muy pobres. Y yo quisiera llamar la atención sobre eso, porque son distintos puntos de vista de lo que puede ser la riqueza y la pobreza. Para nosotros, la riqueza se mide en abundancia. Si tienes una buena chacra, si tienes bastante yuca, si tienes verde, si tienes cultivos, si tienes frutas, y no te falta nada, y tienes tu casa, y tienes una tierra sin mano. Pero de repente pasa lo que nos pasó hace un año, un desastre natural terrible. Muchos habrán visto que hubo inundaciones tan grandes que arrasaron cultivos, viviendas y todo. ¿Y en qué se convierte el pueblo indígena? Se convierte en Mutsui. La palabra Mutsui es pobreza. Es el momento en que sentimos la pobreza. Se fueron nuestros cultivos, se fue nuestra casa, se fueron la alimentación, nos quedamos llenos de lodo. Eso solo con un desastre climático. Pero también eso ocurre cuando impactan las industrias extractivas. Cuando hay un impacto, ya no da la misma yuca. Empezaron a llegar ciertas plagas, porque nosotros no usamos pesticidas. La tierra no empieza a funcionar, el río se contamina, los peces se contaminaron, empieza la gente a enfermarse, y eso es sinónimo de pobreza. Y entonces, como vemos, el criterio de riqueza y pobreza no son las mismas que tenemos en otros espacios. Por ejemplo, me imagino que en las grandes ciudades, cuando vienen a hacer los censos, vienen a preguntar cuántos baños tienes, cuántos carros tienes, cuántas casas tienes, cuántos terrenos tienes, para hacer la medición, si tienes acceso a carretera, para hacer la medición de lo que es riqueza. Y cuando vienen a Sarayaco y te preguntan, ¿cuántas casas tienes? Y decimos, esta casa lo compartimos. ¿Tienes baños? Sí, por ahí, unito. ¿Cuántos carros? No tenemos. No hay carretera. Y resulta que te van ofreciendo el bono de la pobreza actualmente. A mí me ofrecieron. A mí me dijeron, bueno, señora, regístrese para el bono de la pobreza de los $50 mensuales porque usted es una persona pobre. Esos son los conceptos de riqueza y pobreza. Obviamente no lo acepté. Pero no se dieron cuenta que este espacio era propio de los pueblos indígenas, que posiblemente no estaban tan estresados como para ir corriendo de que con los $50 en la ciudad tenían que pagar la luz, el teléfono, tenían que pagar todo y hacer que tengas alimentación, que no podían en la ciudad ir al río a pescar porque seguramente ni siquiera había peces o estaban súper contaminados, que no había tanto smog como en las grandes ciudades, que no había una agenda que hay que estar cumpliendo todo el tiempo, sino que tú eras su propia jefa. Entonces, hay formas diferentes de ver la pobreza. Cuando yo viajo por muchos lados y regreso a Sarayaco, desde el momento que piso el territorio de Sarayaco siento paz. Siento que vine a un espacio grande, de un espacio muy cerrado. Y siento que aquí estoy, que no soy pobre. Posiblemente mi pobreza se podría reflejarse cuando estoy en otros espacios, porque me siento muy cerrada, muy estresada, muy
muy presionada posiblemente por muchos aspectos. Entonces, habría que ver quién vive con mayor felicidad. Posiblemente un indígena que tal vez esté fuera de los esquemas de la medición de pobreza occidental, o tal vez alguien que tiene que vivir en las periferias de la ciudad, donde tiene, no sé. Ahí, según mi criterio, el indígena tiene mayor posibilidad de tener felicidad, de tener un espacio de terreno para cultivar, de trabajar para alimentarse, de comer pescado fresco y de vez en cuando carne de la montaña, que no tiene ningún, que no está tratado, ni está con pesticidas, ni está con hormonas. Yo creo que es una vida sana. Pero obviamente dirán, bueno, están enfermos, algunos tienen bichos y todo lo demás, sí, pero eso es tratable, no es tan grave para mi punto de vista. Eso no es grave. Sin embargo, no quiero dar la imagen de que estamos viviendo tan perfectamente que no necesitamos nada. Nosotros hemos visto y hemos hecho un análisis de lo que los pueblos necesitan. Sí, necesitamos una vida con dignidad en nuestro territorio y incorporar las cosas que nosotros consideremos necesarias. Y es así que lo hemos incorporado. Por ejemplo, después de las inundaciones yo vi que era imprescindible el internet porque casi nos morimos de la desesperación de lo que pasaba en Saladillo. Incorporamos un internet satelital con paneles solares. Yo creo que esas cosas podrían funcionar. Esas cosas son las que los gobiernos no van a apoyar. Los planes propios de los pueblos indígenas. No entienden, no les interesa y tampoco quieren que estemos bien. A ellos les interesa venir a imponer políticas públicas con criterios muy errados y descriterio y no escuchar. Ayer hablamos sobre el tema del racismo. Eso también, tratarnos así es una forma de racismo. Tratarnos y no escuchar nuestros propios planes es nuestra forma de racismo. Si lograran apoyar los planes de los pueblos indígenas, como nosotros planteamos, según nuestro espacio, según nuestro conocimiento, que no es tan grande, habría espacios de vida en el planeta. Espacios donde la gente pueda decir, se puede desarrollar un espacio sostenible, sustentable, libre de contaminación, libre de extracción. Causa Xacha busca eso. Causa Xacha, a través del Suma Causa, plantea este punto de vista, esta forma de vida. Y entonces es importante apoyar a los pueblos indígenas. Muchas veces he escuchado tantas cosas sobre de gente que dice, ¿y cómo puedo hacer yo? Si vivo en la gran ciudad, si estoy, qué sé yo, en un departamento de Nueva York, o estoy en un sitio donde no puedo acceder al Causa Xacha, a la energía, donde estoy separado, ¿qué puedo hacer yo? Es una pregunta. Yo creo que la presión hacia los pueblos indígenas viene de las políticas de los grandes países, del consumo de los grandes países, y eso ha afectado terriblemente. Pero no solo son responsables los grandes países, también son responsables los países como Ecuador que lo permiten. Entonces, yo creo que toda persona, así esté en una gran ciudad, puede hacer las cosas y sentir de alguna manera. Si empieza a amar la naturaleza, yo estoy segura que la naturaleza le hará sentir su presencia independientemente en el lado que está. Porque como dije, estamos conectados por hilos invisibles. La Tierra no está dividida por continentes. La Tierra no está dividida por fronteras. La Tierra no está dividida por esto es mío o esto es de allá. La Tierra es una sola. Y para mantener el equilibrio de la Tierra, se necesita respetar esta visión. Y se necesita aplicar esa visión. Y lo que estamos sufriendo ahorita, las consecuencias de la crisis climática, es el desorden que existe en este planeta Tierra. El desorden que existe, la ambición por depredar todo aquello que es viviente. Aquí, mueren los vivientes, nosotros no tenemos esperanza. Esos vivientes tienen que seguir vivos, porque de ellos depende también el equilibrio, independientemente de los sitios que estemos. Esos vivientes tienen que seguir dando vida al planeta.
esos espacios vivientes tienen que estar excluidos a perpetuidad de actividades extractivas, de actividades dañinas que puedan destruir. Y ya no es una lucha de los pueblos indígenas. Ya no es una lucha de Sarayaku. Ya se convierte en una lucha global. Se convierte en una lucha por el bienestar de la tierra, por el bienestar de cada persona y de cada individuo. Se convierte en una lucha que trasciende mucho más allá de nuestros territorios amazónicos, que trasciende mucho más allá del Ecuador. Yo les he dicho muchas veces, y para involucrarles, porque mucha gente, es fácil escuchar, decir qué pena, ¿no? Cómo luchan, cómo les violentan los derechos. Ay, pobrecitos, mejor apoyémosle. Y no, hay que cambiar esa mentalidad de pensar apoyémosle. Hay que decir apoyémonos, involucrémonos, porque también es mi causa, es la causa de todos. Si nosotros fracasamos, también es el fracaso de todos, incluyendo de los políticos, incluyendo de las grandes empresas, incluyendo de gobiernos como Bolsonaro, porque también su generación, sus hijos, sus nietos están involucrados. Esperamos que traten de entender toda esta cuestión e invitamos a todos que empiecen a abrir nuestra mente, a romper nuestros propios paradigmas, a sentir una nueva forma de ver las cosas. Entender Causac Sacha implica cambiar cómo está concebido las ciencias naturales. Entender Causac Sacha significa cambiar las ciencias sociales, las ciencias políticas. Y por eso es que yo digo, entender Causac Sacha es volver a nacer. Volver a nacer en un entendimiento más profundo de cómo está funcionando nuestro planeta, cómo funciona la naturaleza, cuál es mi rol, porque todos somos parte. Cuando hablamos de que sea sujeto de derecho, que es un ser vivo consciente, estamos hablando no de mi derecho, sino de un derecho más allá de mí. He hablado tantas cosas, yo no sé si he abordado los temas que se me ha pedido, pero yo creo que estoy lista para las preguntas que me puedan hacer y quiero dejar espacio para eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia, también de mi parte. Realmente muy amplia, muy rica tu presentación. Y sí, están lloviendo las preguntas, así que nos va bien. Y de hecho, he intentado, porque son tantas que no nos daríamos abasto a contestarlas todas en la hora y 10 minutos o algo que tenemos. He empezado a agruparlas un poco, porque hay algunas que son similares. Una pregunta que varias personas plantean con diferentes matices es ¿qué posibilidades ves de que el Causac Sacha se vuelva una propuesta de todos los pueblos amazónicos? Entonces algunos preguntan por los de Pastaza solamente, otros por todos los ecuatorianos y otros por todos los pueblos de la Amazonía en sí. Podríamos irnos a este primer set de preguntas, por favor. Gracias, Miriam. Causac Sacha nace del pueblo de Sarayaku, y eso hay que reconocerlo, pero últimamente ha sido asumida por la organización quichua de la provincia. Lo único que hay que cuidar de Causac Sacha es que no lo diluyan, que lo interpreten de una manera diferente. Para mi punto de vista, Causac Sacha se puede aplicar en muchas cosas. Se puede aplicar en muchos cambios. Inclusive se puede aplicar en una transformación personal. Para mi punto de vista, y de muchos, y la de mi padre, que es el que nos ha explicado todo este tema, Causac Sacha puede también generar una transformación espiritual. Alguna vez hice un ejercicio de meditación con algunos amigos, con Causac Sacha. Por eso yo digo que Causac Sacha es tan amplio. Y les dije que los pueblos indígenas tienen, tal vez con distintas palabritas, pero lo tienen. Puede ser aplicado, puede ser trabajado desde distintos puntos de vista. Y por eso es que se está compartiendo al mundo, por eso es que se está tratando de difundirlo, porque es importante que haya ese cambio, es importante que haya eso,
esa posibilidad. Sin embargo, ya en lo poco que hemos visto, a veces nos encontramos con gente que pone causa sacha y hace cualquier cosa, qué sé yo, una propuesta de un proyecto. No, para aplicar causa sacha, el entendimiento tiene que ser profundo, profundo, profundo. Y si se aplica causa sacha, implica que tienen que empezar a hacer ese cambio profundo. Acérquense a los sabios de sus países, de sus sitios, y seguro que les explicarán. Tal vez con diferentes palabras que lo mío, pero en algún momento me preguntaban, ¿habrá causa sacha en Europa? Yo estoy segura que sí, hay parques nacionales y cosas así. Habrá, sí. Posiblemente con seres un poco diferentes a los nuestros. Con los seres amazónicos ya sabemos todo, un montón de nombres. Seguramente allá habrá. Y lo digo así con entereza, porque a pesar de que mi padre ya está casi centenario, cuando él podía conversar muchísimo de esto, conversábamos. Y me dijo, ¿sabes que yo vi en las montañas de Suiza una vez que viajó? Le dije, ¿verdad? Y me dijo, sí, hay. Y por eso yo dije, wow, están en distintos lados. No son los mismos, pero cada uno tiene su espacio para poder regenerar. Y todos ellos están conectados. No son aislados. Y eso se podría llamar energía, se podría llamar hilos invisibles. Y sí, están en distintos lados. Y por eso es importante que esto se empiece a difundir, que se empiece a asumir, que se empiece a entender, sobre todo, y a respetar. No a transformar en cualquier cosa. Eso sí sería una pérdida y sería diluirse. Muy bien, muchas gracias. Vamos hacia un segundo grupo de preguntas que enfoca la relación con los jóvenes y las nuevas generaciones. Entonces hay preguntas acerca de cómo ustedes involucran a las nuevas generaciones en esta lucha. También cuál es su rol en su diseminación, si ellos comparten esta perspectiva o más bien ya son más modernizados y esto sería un problema. Y una pregunta más específica al respecto de la conexión de internet vía paneles solares que ustedes tienen. ¿De qué manera regulan ustedes en la comunidad el uso del internet para los jóvenes, dado que el acceso a la información tiene lados buenos y malos? Y esto es algo que todos enfrentamos, especialmente en estos tiempos de pandemia en la que nuestros jóvenes están encerrados frente a la computadora. Allá será distinto, pero de todas maneras. Bueno, vamos a ir al tema jóvenes. Cuando nuestros padres estaban luchando, yo creo que mi generación no era tan activa como los jóvenes de ahora. Nosotros nos demoramos un poco en asumir los roles que nos tocó asumir. Y por eso, cuando yo vi en el lanzamiento de Causa Sacha, vi a muchísimos jóvenes Arayaku que estaban trabajando de distinta manera, apoyando la propuesta. Sí lo saben. A veces he ido a conversar en el colegio. Sí saben, cada familia sabe qué es el Causa Sacha. Sin embargo, yo quiero desmitificar de que los pueblos indígenas estemos aislados, ¿no? Estamos en una sociedad que de alguna manera ha globalizado ciertas cosas. Y eso pasa por el tema educativo, las escuelas y los colegios. Tal vez no supieran ni internet ni nada si no hubiera escuelas y colegios, pero hay escuelas y colegios. Lo que hemos hecho es, y intentamos hacer, es de que los jóvenes afiancen su identidad antes de salir a lo externo para que no sean absorbidos dentro de la sociedad dominante. Primero, que no tengan vergüenza de ser indígenas, que no se tenga vergüenza de usar de vez en cuando atuendos nuestros, de pintarse la cara, no todos los días porque es para sitios especiales, para ocasiones especiales. Que inclusive los del colegio puedan compartir esos espacios. Por ejemplo, vieron en el video que mucha gente iba con plumas. Ahí van muchos jóvenes del colegio acompañando a sus padres por 15 días a la selva. Van a estar en todo el conocimiento de la selva. Entonces, tratamos de que nuestros jóvenes afiancen su identidad. Sin embargo, no prohibimos que traten de tener curiosidades externas. Por ejemplo, que escuchen
música de afuera, que hagan amistades, que en algún momento a veces nos vienen con un corte que decimos, ¿qué le pasó en el pelo? Cosas así. Tratamos de que si descubren cosas externas, no pierdan la identidad. Que eso no implique pérdida de identidad, sino que vuelvan, que se incorporen, que valoren. Y eso parte de la cuestión educativa del pueblo. Es complejo. La sociedad dominante es la sociedad dominante. Tienen un montón de cosas, muchas ilusiones falsas. Pero al final ellos saben que acá es su territorio, que acá está su conocimiento, y por lo menos los jóvenes de Sarayaku no van a tener vergüenza de decir soy de Sarayaku y utilizo mi tradición, mi cultura, hablo quichua, mi idioma, la arquitectura tradicional. Luchamos día a día con estas cosas, no solamente con los jóvenes, sino en distintos espacios. Con el tema del Internet, el Internet es satelital, pero no es que contamos con megas altísimas. Si alguien entra a un YouTube, por ejemplo, se me acaban las megas y ya no puedo. Por lo tanto, estoy yo justo cerca del colegio de Sarayaku. Como los jóvenes llegan y solamente pueden utilizar algunas cosas nomás. No se permite, no porque haya un reglamento definido, sino porque el Internet satelital no da para que entren a muchas cosas, a juegos. Lo intentan, sí, a veces, hemos visto, hemos captado, o a videos y a otros espacios. Entonces, por lo menos en eso está regulado. Sabemos que eso es un peligro, que también tienen curiosidad al respecto, pero por lo menos este Internet satelital nos sirve para trabajar. Si alguien entró, se me acabaron las megas y ellos no van a poder acceder a Internet y yo tampoco. Entonces, en eso por lo menos no ha llegado el sistema de banda ancha hacia Sarayaku. Esto es como para cuestiones de trabajo. Sin embargo, queremos que se eduquen identificando qué es lo bueno y qué es lo malo. Muchas veces se saldrá de nuestras manos si salen a la ciudad, pero hacemos el esfuerzo de que por lo menos no haya una fuga de jóvenes que estén perdidos en la ciudad, sino que siempre vuelvan a la tradición. Si van a estudiar a las universidades, siempre sepan que esta es su base y que la educación les permitió tener esa base sólida para no perderse en la gran ciudad o en la sociedad dominante. Muy bien, esto me tiende un puente perfecto para introducir otro grupo amplio de preguntas que precisamente se refieren a lo urbano o las ciudades, y eso va como por partes, ¿no? O sea, tú nos has contado mucho ahora de cómo podemos o debemos aprender a respetar la selva, a respetar los espacios de lo sagrado, a respetar los pueblos y sus modos de vida. Y sin embargo, creo que muchas de las personas, somos ahora entre el Facebook y este Zoom, más o menos 85 personas participando en esta charla, y estoy segura que la gran mayoría vivimos en ciudades, como también en América Latina en su conjunto, la mayoría lamentablemente ya vive en ciudades. Entonces, por un lado, hay personas que preguntan qué tan necesaria es la presencia o la tenencia de un territorio para poder vivir el Causac-Sacha y qué pasa con la gente indígena que vive en las ciudades, que ya no tiene territorio. ¿Cómo puede ella involucrarse a esta propuesta? Otra gente pregunta cómo interlocutan ustedes, cómo dialogan ustedes con los espacios urbanos y qué rol ha tenido en esto la comunicación y el cine que ustedes realizan. Hay otra pregunta que me pareció muy bella, que es si tú piensas, Patricia, que también en las ciudades existan estos seres espirituales con los que podemos relacionarnos. Y yo quisiera preguntar cómo es volver a nacer si yo sigo en la ciudad. O sea, ¿qué tiene que cambiar en nuestros modos de vida, en nuestra vida diaria de los que estamos en la ciudad para poder
bueno, responder a estos enormes desafíos que nos plantea el Causac Sacha como propuesta, pero también esta crisis ambiental. ¿Cuál sería ahí tu parecer? Son muchas preguntas. Así es, pero Y por ahí afortunadamente tenemos tiempo, podemos ir tranquilamente. Miriam, se me fue la segunda pregunta, porque estoy anotando todo para poder ir por orden. La Uy, primera está la tenencia de territorio, y la segunda, no sé, puede haber sido cómo dialogan ustedes con espacios urbanos y cuál es el rol del cine y de la comunicación en esto. ¿Puede ser esta? sí, esa es. Después estaba la de los espíritus en las ciudades, si existen o no existen. Y después la cuestión de Ok. cómo volvemos a nacer desde la ciudad y qué Sí, tenemos que eso ya. cambiar. A ver, obviamente Causac-Sacha necesita un territorio. Los pueblos indígenas en sí necesitan el territorio, porque ahí se mantiene un equilibrio. O sea, un pueblo indígena sin territorio es complejo. Puedes seguir siendo pueblo indígena, pero es bastante complejo porque no desarrolla su sistema de gobierno o su sistema de organización propia, zonificación. Es importante un territorio para nosotros, es lo ideal. Pero no podemos negar la realidad de las migraciones. La realidad de gente que migró por distintos motivos. Puede ser por motivos de salud, porque no hay ni postas médicas en las zonas de frontera, o porque sus hijos quieren que estudien, y que fueron inclusive a sitios que invadieron y se transformaron en las periferias de la ciudad. ¿Qué pasa con ellos? Lo que yo he visto hasta ahora es que las comunidades que vivimos con territorio, existe un equilibrio y existe un orden que pueda generar un bienestar en la población, en el territorio, y se puede hablar de espacios vivientes sagrados que son bosques primarios absolutos, sin nada de contaminación y sin mayor intervención humana. A lo máximo entrarán para proveerse de alguna planta medicinal o cosas así. Esto es lo óptimo. Pero cuando vamos a las ciudades y vemos, ahí sí podemos ver pobreza. Porque si no fueron con bases sólidas, hemos visto que se genera un espacio muy grande donde las autoridades lo consideran la periferia y no les apoyan tampoco, y donde están viviendo en condiciones que no son buenas. ¿Hay Causac-Sacha ahí? Yo pienso que no. Yo pienso que ahí no lo hay. Al menos que estén bien estructurados y tengan un espacio cerca que que tenga vida. Pero aún en esos espacios, la conexión del Causac-Sacha de espacios como los bosques primarios ayudan a que haya vida. Lo que yo quiero que entiendan es que independientemente de donde estén, si hay equilibrio es porque existe una selva viviente. Tal vez no cerca, tal vez esté aquí en Sarayaco, en alguna parte del Amazonas o esté, sino que todavía permite que haya esa conexión, que todavía permite que haya esa fluidez, todavía permite que haya esa posibilidad. Pues, ¿qué hacemos con la gente migrante? Socialmente se vuelve bastante complejo. Ahí sí hay lo que yo he visto es que no hay ni lo uno ni lo otro. No saben cómo vivir en la ciudad, por lo tanto pasaron a formar la cadena de pobreza cerca de las ciudades. No tienen una condición de vida dignas y muchas veces son estigmatizados, tratados como delincuentes, y eso se ve en las ciudades. Se lo ve en el Puyo, la ciudad que todavía es pequeña. Se ve eso. Y lo que yo he visto últimamente es que intentan buscar la forma de organización de las comunidades que están en territorio.
asociaciones, tratan de estructurarse, pero tal vez no es lo ideal, pero están ahí y esa es la realidad. Y esas es con las cosas que hay que trabajar duro. Pero si dicen que hay causa exacta ahí, no. Lo que sí hay es que la irradiación de la selva viviente, así esté lejos, permite que haya todavía equilibrio, permite que haya esa energía purificadora. Eso en cuanto a la primera pregunta. ¿Cómo dialogamos con espacios urbanos? Bueno, a nosotros como Sarayaco nos ha tocado dialogar muchísimo, inclusive para ser conocidos como pueblos con cultura, para poder llevar un proceso jurídico a nivel internacional. Ha sido explicar quiénes somos, cómo vivimos, qué es lo que buscamos. Lo hemos hecho con la prensa, lo hemos hecho a través de videos documentales. Nuestros jóvenes se capacitaron. El video que acaban de ver, vieron al inicio, se llama Selvas Producciones. Heriberto, mi hermano, el último de mis hermanos, es el director de ahí. Y él hace videos documentales que han participado en festivales internacionales, que utilizan en muchas clases para charlas, inclusive los descendientes del jaguar está utilizado en aspectos jurídicos, en charlas y conferencias. Entonces, nosotros interactuamos con videos, con reportajes, con documentales, con todo tipo de cosas. Me había olvidado decir que en el tema de jóvenes, de que por lo menos yo puedo estar tranquila. Tengo sobrinas muy activas, que ya no solo hablan español, que hablan quichua, español, inglés, y que están difundiendo fuertemente en los espacios juveniles la propuesta de Causa Xacha, la lucha de Sarayaku, la protección de la Amazonía. Y eso inspira a otros jóvenes y eso hace que otros jóvenes también estén a la par luchando. Entonces, con el tema jóvenes, yo por lo menos ya camino a la tercera edad, puedo estar un poco más tranquila. Lo que decía es en cuanto a los jóvenes, en cuanto a la interacción con las sociedades urbanas, eso ha sido nuestra forma de interacción. Pero también, por ejemplo, en Quito nosotros hemos ido varias veces, pues. En Quito, en la Alianza Francesa, se instaló Sarayaku por un mes. Sarayaku con su choza, Sarayaku con su chicha, Sarayaku con su artesanía, Sarayaku con su escuela, Sarayaku con distintas cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos sensibilizar a la sociedad que no nos conoce. No pueden respetar porque no lo conocen. Entonces intentamos que también desde ese punto de vista interactuamos. Para el lanzamiento de Selva Viviente, nosotros fuimos al Parque El Arbolito y se instaló ahí una exposición con videos, documentales, lanzamiento, prensa, exposición, comida de nuestra comunidad y todo lo demás. Entonces son varias veces que hemos estado en Quito haciendo ver nuestra presencia y tratando de demostrar que los pueblos indígenas no somos una amenaza, porque muchas veces en las ciudades piensan que nosotros somos una amenaza, que estarán diciendo que son unos ignorantes, hay que civilizarlos, para demostrar de que no es eso, que somos culturas diferentes en un estado plurinacional y que esa diversidad tiene que ser respetada y aceptada. Entonces, esa es nuestra forma de interactuar con las ciudades. Lo hemos hecho varias veces, no solo en Ecuador, fuera del país. Les comenté que fuimos a París. El alto objetivo fue llevar la canoa al río Sena. Obviamente, las autoridades de París pegaron el grito en el cielo, una canoa pequeña en el río Sena ante grandes barcos, ¿cómo era posible? Y al final logramos el permiso en un ramal, no en el Sena, porque les daba terror que nos cayéramos al agua. Para nosotros no nos parecía tan grave, pero para ellos sí. Pero ahí hicimos presencia con medios, con gobiernos y todo, y hemos interactuado y participamos en más de 20 eventos paralelos, con videos documentales, con charlas, conferencias. Unas 15 personas delegados de Sarayaku que fueron a afrontar esta situación en París, tratando de llegar a la conciencia global. Esas son nuestras formas de interactuar. Y hay que seguir haciéndolo, porque hace mucha falta. Claro que es mucho esfuerzo de nuestra parte. No es fácil armar toda esta cuestión, pero nos ha tocado asumir esta realidad. Piensa que existen seres espirituales en las ciudades, y yo creo que contesté en el tema de migraciones. Yo tuve una experiencia interesante, porque para mí también cada día es un aprendizaje. ¿Y saben por qué? Alguna vez
nos encontramos con la lucha de Belo Monte en Washington. Y ellas estaban muy tristes porque la represa Belo Monte estaba afectando a territorios indígenas. Y hicimos un ejercicio, un encuentro de que ellas enseñaban Belo Monte y yo enseñaba Causac Sacha a través de una intervención, no solo de charla. Esa vez, en Hermandad, me atreví a entonar una canción sagrada, invocando Causac Sacha. Y para mí, y yo después me olvidé porque al día siguiente teníamos otras actividades, pero para mi sorpresa, las hermanas indígenas vinieron y me dijeron, te escuchó. La selva te escuchó. Los jaguares te escucharon. Y yo dije, ¿por qué dicen eso? No, porque han actuado en Belo Monte. La naturaleza, la selva actuó. Yo me quedé sorprendida. Nunca más volví a topar el tema. Hablé con mi papá, que se sonrió como él acostumbraba a hacer, y me dijo, no, estas cosas no puedes decirlo tan abiertamente porque las cosas son sagradas. Y me di cuenta que están, así sea, cerca de la Casa Blanca, si tienes toda la entereza, puedes sentirlo. ¿Qué es eso de volver a nacer? Si sigo en la ciudad, es volver a aprender de la naturaleza. Es volver a sentirte, y lo voy a decir así, que nada sabes, que tienes que volver a aprender. Que no es lo que nos enseñaron en las ciencias naturales, que nace, crece, reproduce y muere, que da sus frutos y muere. No, que hay mucho más allá de eso. Es atreverse a decir, los bosques no solo son árboles y plantas. Ahí hay mucho más de lo que no conocemos. Y empezar a desestructurarnos de nuestros propios prejuicios, dogmas, para volver a aprender algo que es nuevo. Para mí eso es volver a nacer y lo pueden hacer también en la ciudad. ¿Te respondí? Sí, esta última creo que en parte, Patricia, porque yo también quisiera repreguntar, o sea, entiendo eso de desaprender lo que hemos aprendido absolutamente y que tenemos que lograr realmente mirar el mundo con otros ojos y estar en el mundo desde otro lugar. En respecto de nuestra vida cotidiana, de nuestras rutinas de consumo, de nuestras rutinas de movilidad, no sé si esto a partir de este cambio mental o espiritual sería automático que se va transformando o tenemos que emprender mayores esfuerzos al respecto. Por ejemplo, hay gente que pregunta también si tú consideras que un cambio en las mallas curriculares de las escuelas y los colegios podría ser una de las dimensiones que nos ayude a caminar de otra manera. Yo creo que tienes toda la razón, Miriam. También en la gran ciudad se puede empezar a tomar una actitud diferente a la que acostumbran. Por ejemplo, los temas de reciclaje. Porque todo impacta al Causac Sacha, todo impacta a los ríos vivientes, la selva viviente, todo impacta. Y por lo tanto sí es importante empezar a hacer cambios dentro de nuestros espacios. Temas de reciclaje, otros aspectos como del consumo, tratar de que mi acción no impacte o no apoye a mayores impactos en estos espacios vivientes, como por ejemplo el tema de combustibles fósiles y todo esto, porque es toda una cadena. Entonces, cada actitud personal de cómo vas, inclusive en tu pequeño espacio, haciendo las cosas, puede ayudar. Pero hay una cosa que practican muchísimas religiones. Y yo siempre les he dicho, porque yo también ando en estos espacios, de que, ¿por qué las religiones, si todos se parecen, siempre están por diferentes, como diferentes? Y eso es el tema alimentación. Es algo que hemos fallado. Comemos de todo y nos hemos contaminado con la alimentación. La gente que tiene mayor relación, su alimentación es absolutamente orgánica, si se podría decir. Podríamos decir sin muchas cosas dulces, sin sal,
casi son espacios como de dieta. Y aquí estoy hablando de algo que hacen los chamanes. Ellos se ponen a dieta para ir a la naturaleza, porque dice, también mi cuerpo puede impactar si yo descuido. Y eso es importante, porque nuestro cuerpo se empieza a enfermar. Claro, la naturaleza te puede curar, pero también es importante cuidar. Y hay mucha gente que a veces me ha sorprendido, que han venido de distinto lado y han logrado sentir e inclusive a ver. Y digo, wow. Y veo que son gente como muy centrada, muy espiritual, cuidan su dieta. El tema alimentación es básico también para el cuidado de nosotros, pero también para sentir desde distintos espacios. Y la actitud personal de uno en cada una de nuestras actividades, ya sea de consumo, ya sea de alimentación, ya sea de reciclaje, ya sea de cómo en nuestro jardín. Son actitudes personales básicas que pueden hacer cada una de las personas. Y la otra pregunta, Miriam, que me decías es sobre, ya se me olvidó, porque esa no anoté. No sé, yo siento que ya estamos bien con lo que dije, con lo que te pregunté hasta ahora. Quisiera retomar un aspecto que antes de dar paso a más grupos de pregunta de nuestros participantes y nuestras asistentes, me parece muy importante profundizar en un aspecto que tú mencionaste anteriormente, Patricia. Tú dijiste que los gobiernos no respetan sus planes y sus propias visiones de cómo quieren vivir. Y yo suelo formular esto con esta pregunta que tendríamos que hacerles a ustedes, los pueblos amazónicos y los pueblos indígenas en general. Y la pregunta es, ¿qué aspectos de esta modernidad occidental, de esta vida moderna, ustedes quisieran incorporar a sus vidas y cuáles no? Y que haya autodeterminación alrededor de esto. Entonces, claro, quisiera saber si tú estarías de acuerdo con esa pregunta como para establecer una relación. Y tú nos contaste en este sentido que ustedes, por ejemplo, sí les parece importante la conexión del Internet, pero también mencionaste que hay ciertas necesidades y en salud, porque no hay posta de salud. Y entonces eso me parece que hay ciertos temas que son así los temas clásicos que se presentan siempre para decir los pueblos amazónicos son pobres y hay que ayudarles. Y generalmente es la salud, la educación, o sea, como temas de inclusión a la política social que se presenta como algo positivo y sin alternativa, digamos, ¿no? Entonces, ya nos dijiste que ustedes tienen otra forma de entender la salud, eso está claro, pero hay, por ejemplo, una visión de cómo desearían ustedes en Sarayaku tener más servicio de salud del Estado, ¿cómo sería este servicio de salud? Porque supongo que no se trata de un gran hospital de cemento que les pongan ahí. O sea, ¿cómo podría haber, si se respetaran precisamente sus planes, una solución a estas necesidades de salud? Porque yo creo que justamente cuando la gente tiene que emigrar a las ciudades por razones de salud, por ejemplo, sí estoy de acuerdo en que esta inclusión, entre comillas, siempre se termina haciendo en términos de discriminación, de inferioridad, de marginalidad, y donde viene a pegar también fuerte el racismo, precisamente. O sea, no es lo mismo como tú misma decías, un indígena en la ciudad que sí puede ser pobre en muchas dimensiones que un indígena o una indígena viviendo en su territorio. Entonces, si nos podrías decir su visión colectiva que han desarrollado acerca de cómo podría ser un servicio de salud interculturalmente adecuado o también ¿qué esperarían ustedes en términos de educación por parte del Estado? Porque también o sea, conozco que muchos pueblos indígenas están entre esta encrucijada de necesitamos títulos para nuestros hijos, necesitamos diplomas para que puedan luego, qué sé yo, ser respetados, pero al mismo tiempo la misma educación es la que les transmite otros contenidos que pueden ser hasta dañinos para sus modos de vida. A ver, Miriam, yo creo que en los planes de vida de los pueblos indígenas
Ellos han decidido qué es lo que pueden incorporar y qué no. Y bueno, el tema de salud y educación siempre han sido, no solo a nivel de los pueblos indígenas, sino a nivel del Ecuador, los más abandonados. Imagínate, a nivel de acá, es el absoluto abandono de todo este tema. Y es necesario, porque para poder interlocutar con ustedes necesitamos una educación que de alguna manera incorpore las dos visiones, los dos puntos, y que no, el uno no termine con el otro conocimiento. Entonces, Sarayaco ha propuesto este modelo, pero ir a las instituciones es ir a oídos sordos, es perder el tiempo muchas veces y realmente es desgastante. Igual en el tema salud. Ayer nomás estaba en una crisis porque de la comunidad cercana trajeron un niño picado por una serpiente de las más venenosas de la Amazonía. Una serpiente y a un niño. Entonces, no había, aquí hay el Seguro Social Campesino y hay el Ministerio y no había ninguno de los médicos. No había quien ponga el suero porque encima de eso se estaba volviendo rígido. Y teníamos que actuar con lo que teníamos, las plantas medicinales. Yo entre mis curiosidades tengo homeopatía y todas estas cosas. Y logramos que el Aerosarayaku llegue para que le pueda evacuar, para que le pongan un suero antiofídico. Eso es urgente, una cuestión urgente, son cosas tan necesarias. Las cosas que nos gustaría que incorporen en salud es que si bien hay médicos, debe haber medicinas básicas que puedan ser útiles, pero también tenemos algunas cosas que son preventivas dentro de nuestros conocimientos ancestrales, que lo utilizamos, que lo aplicamos dentro de nosotros, que lo validemos también en esa parte. Y eso de alguna manera en las comunidades se lo hace. Todas las mañanas empezamos a tomar cortezas, raíces, lianas, hojas para poder estar bien, para supuestamente fortalecernos contra el virus que está de la pandemia, por ejemplo. Cosas que no son reconocidas por el mundo occidental, cosas que son propias. Pero si la pandemia llega acá, estoy seguro que no están para nada preparados el sistema de salud. Están los pobres médicos que inclusive cuando piden ambulancia aérea no les hacen caso. Y me pasó. Había 2 días que el médico estaba pidiendo una ambulancia aérea y no la enviaban. Y él estaba súper frustrado. Entonces, esta parte de ambulancias, de cosas extremas, sí tiene que haber una atención prioritaria. Y si hay posta de salud, tiene que haber una medicina adecuada, sin desconocer también la otra parte que va a intervenir. Nosotros hemos tenido la experiencia con el COVID por autogestión de que las dos formas ayudaron a que el pueblo pueda salir adelante. En cuanto a los sistemas de educación, acá escuelas no han dado. En tema de infraestructura, se lo hace a base de mingas, las aulitas escolares, para que puedan tener. Y si planteamos una educación propia que incorpore las dos cosas, tampoco. Y ahí sí vamos, que se necesitaría realmente elaborar una malla curricular que incluya nuestra visión, que está excluida, que no ha sido incorporada, especialmente con el gobierno que pasó, eso ha sido eliminado, inclusive eliminaron las escuelitas, que sea incorporada de tal manera que, y es más, para romper con toda esta fase de desconocimiento y racismo, de alguna manera deberían incorporar también en las ciudades, porque eso nos permitiría conocernos. Porque acá lo que hacen es hacer conocer las matemáticas, la lectura, la historia. Por ahí le escucho a mi hija que está hablando del pistilo, de la flor y no sé qué. Pero también tendrían que conocer cuál es el conocimiento de nuestros sabios, de nuestros estudiosos de la naturaleza. Entonces ahí podría ir a la par. Pero eso no ocurre. Eso sería en cuanto a educación. Nuestros jóvenes también se están educando. Como le dije, la base ha sido cimentar de que no olviden de dónde son y de dónde vienen, así sea en los sitios que estén y que continúen con la defensa del territorio. Eso es importante y por lo menos eso queremos garantizar. ¿Y qué nos gustaría incorporar? Por ejemplo, yo hablé de paneles solares. Yo sé que no es lo óptimo, pero en vez de hacer una hidroeléctrica o combustibles fósiles, por lo menos yo creo que los paneles solares que no son necesariamente como los que se usan, la energía que se usa en la ciudad, podrían hacer que la gente pueda tener acceso a luz.
porque si no tienen que estar con leña o con chimbuzo o con velitas. Los paneles solares me parece que los caminos. Sarayaku, el pueblo de Sarayaku es cabecera parroquial. Siempre les he dicho a las autoridades, ustedes no han retribuido los fondos para los pueblos indígenas. Acá no llega nada. Todo se mantiene en base a mingas. Y cuando llueve, si transita mucha gente, ya sea para el colegio, se llena de lodo. Le hemos puesto piedritas, todo con mingas. Pero sí, yo creo que nos merecemos caminos un poco más estructurados, un poco más elaborados. Y no es cuestión difícil para las autoridades. Pero hasta ahora seguimos manteniendo, según nuestro esfuerzo en base a mingas que hacemos todo el tiempo. Otra de las cosas desconocidas es la arquitectura tradicional. No valoran la arquitectura tradicional. Y se debería ver una incorporación de eso y una valoración al respecto. Y eso es también conocimiento. Estoy hablando de varias cosas que se podrían ir incorporando y estoy seguro que si vieran nuestro plan, cómo está establecido, cómo está hecho, realmente estarían orgullosos de decir, esto es Ecuador, esto es biodiversidad, esto es plurinacionalidad. Y no estarían hablando sobre el último eslabón de la pobreza. Patricia, tú dijiste caminos. Yo solo hay una pregunta respecto de infraestructura y servicios como agua potable, alcantarillado y saneamiento, si esto serían cosas que ustedes desearían que el Estado les ponga. Y yo quisiera solamente repreguntarte, cuando hablas caminos, ¿hablas de caminos, como dicen, veredas en Colombia, o sea, caminos para caminar? ¿O hablas de carreteras, de un acceso por carretera a Sarayaku? Porque creo que hay una diferencia importante ahí a marcar. Ahí sí. Obviamente, carreteras dentro de los planes de Sarayaku no existe, dentro del plan de vida de Sarayaku, porque hemos visto el desastre que provoca la carretera. Estoy hablando de caminitos que nos unen entre comunidades internamente aquí en el pueblo. Estoy hablando de espacios internos y no estoy hablando de caminos grandes, estoy hablando de caminos de 1 metro de ancho que pueda hacer que no se llene tanto de lodo. Estoy hablando, por ejemplo, ahorita estamos sin puente colgante porque las grandes inundaciones llevaron y ya llevamos a 1 año y las autoridades han dicho que van a dejar para el 2024 el puente colgante y los jóvenes del colegio tienen una serie de problemas para poder pasar el río. Tenemos que buscar un tambero, un motor y toda esta cosa. Estoy hablando de ese tipo de infraestructuras pequeñas comparado con las grandes infraestructuras que hay en la ciudad, pero que harían que sea un pueblo que no se lo vea con el eslabón de pobreza, sino un pueblo que realmente refleje una incorporación de ciertos aspectos externos sin olvidar nuestro conocimiento y sin dañar la naturaleza. Eso sería vital para los pueblos. Eso es algunas cosas. Por ejemplo, el tema basura es un problema. La gente estaba acostumbrada a tratar todas las cosas orgánicas aquí. Cáscara de plátano, botaban por allá. Cáscara de yuca, se botaba, todo se convierte en tierra. ¿Y el plástico? Porque hay que decir que también vino el plástico. Entonces lo que hemos hecho es de alguna manera, porque no hay un sistema de reciclaje en la ciudad, y aquí no sabemos qué hacer con el plástico. Tratar de juntar los plásticos para enviar a la ciudad del Puyo, que no sabemos qué lo hace. Porque si no nos llenaríamos de plástico y es un problema, el plástico no se deteriora, hay cosas que no se deterioran, el tema pilas, son cosas que hay que ir estructurando, si se refiere al tema basuras. Alcantarillado, yo no sé el alcantarillado, pero yo creo que sí por lo menos hacer un tema de, el agua potable es importante, porque muchas veces algunos niños pueden tener parásitos, aunque ya convivimos con las amebas. Aquí a nosotros no nos enferma el agua de acá, pero viene alguien de afuera y ya enseguida le afectó y sabemos que es por algún bichito que se le puede haber metido tomamos agua de los ríos, ¿no? A pesar de que es agua entubada. Tal vez sí sería interesante que pueda haber potabilización en ciertos aspectos, por lo menos en algunas comunidades que siguen tomando del río Bobonaza, que nace cerca de Puyo. Entonces ese río no está tan
también, porque hay peceras de tilapias en las cabeceras. Entonces, por lo menos en esta situación, estamos en un espacio donde los ríos, hay riachuelos pequeños que pueden ser captados para agua. Y eso sí sería interesante. Hemos estado buscando eso. El tema baños también para mí es una preocupación. Yo pienso que las familias tendrían que tener baños o pozos sépticos que podrían hacer que no haya contaminación de residuos de este tipo, ¿no? Son cosas que hay que incorporar, que no es necesario venir con grandes infraestructuras, sino con cosas que realmente son necesarias para el pueblo. Por eso yo decía, un pueblo que tiene energía alternativa, un pueblo que está bien estructurado con sus caminos, un pueblo que tiene arquitectura tradicional para que no nos muramos de calor, un pueblo que tiene por lo menos baños con pozos sépticos y todo, un pueblo que tiene naturaleza, que tiene comida orgánica, que tiene varias cosas que ha logrado incorporar. No podemos hablar como pueblos en aislamiento. Somos pueblos en contacto y tenemos que convivir con esa realidad. Incorporar varios aspectos que permitan demostrar que se puede tener comunidades y pueblos de vida. Los pueblos indígenas somos papel en blanco que podrían ser apoyados según sus propuestas y demostrar con hechos y con ejemplos, como muestras, que no lo hay todavía. No existe. Y estoy segura que si empezamos a demostrar con ejemplos de que hay pueblos que han logrado estructurarse de esta manera, ocurriría lo mismo que con el caso Sarayaco. La gente no abandonaría sus territorios. La gente no tendría que ir a ser el eslabón de pobreza en la ciudad. Empezaría a luchar, a tener una vida digna. Esa es la salida. Y las autoridades no lo entienden. Muy bien, creo que quedó bastante claro y que también nos has mostrado, o sea, que no hay un rechazo a la tecnología, a lo moderno, pero que sí hay un reclamo muy claro en que la tecnología sea apropiada a las necesidades concretas y no responda a algún estándar universal de algo que está hecho en otro lado. Entonces, para rescatar un poco este término que creo que nos ayuda a entender eso de tecnología apropiada. Ahora quisiera volver a otro set, o sea, terminamos este tema de interacción con lo moderno y los modos de vida urbanos. Y hay mucha gente que pregunta acerca del rol de las mujeres en esta lucha por el Causac-Sacha y que preguntan por qué han sido las mujeres amazónicas específicamente que se han vuelto las defensoras más visibles que han encabezado esta lucha. ¿Cómo explicas tú esto, Patricia? Las mujeres amazónicas nacimos en el 2013 a raíz del desprestigio que hacían los gobiernos a las organizaciones y a los líderes varones. Y porque realmente no se escuchaba las denuncias desde el punto de vista de la mujer. Y por eso tal vez ha tenido mayor visibilidad. Porque nosotros empezamos a hablar tal como nos caracteriza, de manera directa. No estamos con titubeos, no estamos con dudas. Y hablamos directo de que nosotros no estamos para aceptar actividades extractivas como petróleo y minería. Y eso, sorprendentemente, creo que con las mujeres amazónicas no puede haber posibilidad de decir, vamos a entrar a una negociación, pues vamos a entrar a negocio. Yo creo que no hemos tenido esta experiencia y no la queremos tener. Sabemos lo que queremos. Y esto creo que ha hecho que nosotros seamos sido perseguidas y amenazadas, varias de nosotras. Primero porque estamos en un estado también patriarcal. Las organizaciones tampoco se salvan del sistema patriarcal. Ustedes han visto que muchos dirigentes son hombres de las organizaciones. Y en algún momento se sintieron como, ¿y por qué se están organizando ellas? ¿Qué quieren si tienen dirigencias de las mujeres? Yo les decía, las mujeres amazónicas estamos generando un espacio propio. No somos organización paralela, no queremos serlo. Somos un grupo de mujeres que nos reunimos, de líderes, lideresas de varias organizaciones y de asociaciones de mujeres para defender los derechos, para defender el territorio. Y que eso tiene que ser tomado como
una fortaleza para las organizaciones. Las mujeres hemos hablado desde nuestro dolor, desde nuestra experiencia y siendo voceras propias. Y ese ha sido nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza es que somos como unas avispas, pues. Nosotros no dejamos sola a una de nosotras. Si alguien está en problemas, acudimos. Somos como un avisperito. Está en problema una compañera, allá acudimos a solidarizarnos. Está atentando al territorio de otra hermana, allá vamos a apoyarles. Por eso estamos en unidad, expresando nuestro punto de vista, rechazando actividades extractivas, enviando nuestro rechazo a las autoridades, a las empresas. Y tal vez eso ha hecho que seamos visibles. Las amazónicas hemos estado activas desde el 2013 y seguimos activas hasta el día de hoy, reuniéndonos. Hemos tenido que afrontar la pandemia con mucha solidaridad, en varias causas. Inclusive hemos estado con gente que se siente sola, que está enferma, apoyándoles en estos espacios. No con tanta publicidad, pero sí con acciones concretas. En cuanto a las actividades extractivas, estamos pendientes. Y ahí sí, si empiezan a afectar el territorio de nuestras hermanas, de cualquiera de nosotras, todas estamos para apoyarnos mutuamente. Y es así, y esa es nuestra forma de ser. Muy bien, Patricia. Otro grupo de preguntas se refiere a las diferentes iniciativas que ha habido y que siguen habiendo respecto de una retribución financiera para la conservación de la selva. Entonces ahí tenemos preguntas que indagan sobre tu opinión acerca de la difunta iniciativa Yasuní ITT y también acerca de los proyectos Red y Red Plus, o sea, para justamente, o sea, todos los fondos climáticos que se han establecido. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cuál es su postura como pueblo originario Quichua Sarayaku al respecto? A ver, iniciativas de apoyo a la Amazonía, de retribución financiera para el cuidado de la selva. Sí, hemos escuchado muchísimo de esas iniciativas. Y lo digo, lo hemos escuchado porque no ha llegado. En cuanto al tema del Yasuní ITT, eso fue muy triste, porque ahí, para mi punto de vista, había una decisión de los pueblos en aislamiento que no querían que haya acercamiento hacia ellos. Ahí no se puede hablar de que cómo tiene que ir la consulta libre previa ni nada. Ahí había ya una respuesta de que no querían. Y se ha incumplido eso. Para mí ahí es un etnocidio hacia los pueblos en aislamiento. Y que hayan reunido el tema de los recursos de Yasuní ITT. A mí lo que me sorprende es que el Estado y las instancias de apoyo se llenen de problemas y de trabas, que a la final terminan tan enredados que los apoyos nunca llegan hacia los pueblos que deberían llegar. Con una serie de leyes, con una serie de cosas. Y eso creo que pasó en el Yasuní. En el Yasuní el gobierno no tenía una voluntad política de decir, bueno, por lo menos, aunque no cumpla con todo lo que lo que se puso, empecemos con lo que había. Ahí faltó la voluntad política del gobierno de ese tiempo. Porque yo creo que dijeron, los países del primer mundo no apoyaron, ahora explotemos. Esto no es una respuesta. Eso no debería haberse hecho. Debería haber dicho, nos han apoyado con tanto de recurso y vamos a empezar a trabajar por más. Mientras tanto, cuidamos este espacio que es vida para el planeta. Y no hubo esa actitud. Fue una actitud mezquina, egoísta y retrógrada. Y fue muy doloroso. Con esa misma actitud tratan de explotar nuestros territorios. Con una actitud que es obsoleta. Porque hay que decir que las industrias y combustibles fósiles son obsoletos. Es lo que está llevando a la crisis global. Tienen que empezar a cambiar de mentalidad y empezar por otras energías. Y me saben decir cuál, pues. ¿Qué será la eólica? ¿Será el gas metano? Algunas cosas.
No podemos ir por una sola apuesta. Volveríamos a destruir la madre tierra. Tiene que haber una variedad de propuestas, de apuestas, de inversiones, de todo tipo. Porque una de las cosas que vemos es que dicen, ya, encontramos petróleo y le extraemos hasta que la tierra no avanza más. Hacemos eólicas y hacemos hasta que la tierra no avance más. Hacemos paneles solares e igual no se puede hacer así. Tiene que haber una diversificación de energías. Ese es mi punto de vista sin conocer mucho sobre energías alternativas. Pero tiene que haber una diversificación de las cosas. Y no lo están haciendo. Y los gobiernos no están queriendo eso. ¿Por qué? Porque hay inversiones, hay grandes recursos que están invertidos en combustibles fósiles. Y hay que decir, ya basta. Tienen que empezar a desinvertir, tienen que empezar a cambiar las cosas. Y eso tiene que hacerse ya. Una de mis luchas ha sido eso, en el tema de desinversión, tanto en la Iglesia Católica como en otros espacios. Y el tema red más. Para mí fue decepcionante escuchar sobre el tema de red, porque ya armaron toda una estrategia de negocio. Si tú entras al sistema red, entras al mercado de carbono. Y el mercado de carbono entra a una bolsa de valores, al menos eso me explicaron a mí. Y en la bolsa de valores cualquiera lo puede comprar, inclusive las empresas que son contaminantes, que no están teniendo la voluntad de disminuir su contaminación, de disminuir el territorio, sino que con esta compra en el mercado red aseguran que han disminuido. Entonces no es una real disminución para nuestro punto de vista. Debería haber una reciprocidad, no hacerse tanto lío, no armar un negocio para las mismas empresas de siempre, sino que cuánto tiempo hemos luchado y hemos cuidado la naturaleza para que otros lo conviertan en negocio y para que la retribución no llegue a los pueblos indígenas, sino que vaya a intermediarios y todo lo demás. Nosotros hemos luchado tanto para que otros empiecen a negociar sobre esos espacios tan vivos y vitales. Como pueblos areaco hemos sido críticos al respecto. Nosotros, si quieren apoyarnos, hablamos de retribución, de reconocimiento, de que gracias a la lucha de los pueblos indígenas existe este territorio, existe este bosque y existe esta captación. Y por lo tanto, nosotros vamos a apoyar sus planes como retribución, más no como mercado, más no como negocio, más no como haciendo un favor. Y eso ha sido bastante crítico el asunto. Lastimosamente, cuando entran también a este tipo de mercados, no es que llegan los apoyos, no sé cómo harán, pues arman una serie de reglamentos que a la final terminan diluyéndose, o poniendo condiciones a los pueblos indígenas, condicionando a los guardianes del territorio, que inclusive podrían perder todo el tema de soberanía en su espacio territorial. Pues yo creo que hay que cambiar esa mentalidad. Los gobiernos no lo van a querer hacer, mucho menos las empresas. Pero hay que seguir insistiendo que se vea como retribución y no como mercado. Y que si quieren apoyarnos, apoyen, pero sin condicionamientos. Y cambiando también sus actitudes dentro de los espacios. No vaya a ser que vayan a extraer petróleo en territorio de los navajos o en territorio de otros pueblos indígenas y después digan, nosotros compramos esto y sigan contaminando en otros espacios. Eso no se puede. Eso sería desleal. Parece que algo cayó atrás. Sería desleal para nosotros como pueblos indígenas y yo creo que Sarayaku lo tiene muy claro en eso. Trabajamos otra línea, trabajamos otra forma y Causaxacha no es red, no es red plus, tampoco es RIA. No es nada de esas cosas en las que han puesto tantas trabas. Causaxacha es Causaxacha. Vida para el planeta. Muchas gracias, Patricia, muy claro. Ya vamos a llegar, creo, al último conjunto de preguntas y yo lo bautizaría las estrategias políticas y las alianzas. Volver un poco sobre esto. Entonces, hay una pregunta que indaga si ustedes tienen alguna relación o cooperación con el pueblo mapuche en Chile, puntualmente. Otra pregunta que
participante que quisiera saber a quiénes consideran ustedes sus aliados reales aquí en el Ecuador, o sea, aliados efectivos importantes. Y de ahí pasamos a otra participante que les pregunta acerca de qué efectos ha tenido, a tu parecer, esta participación de su delegación en la Cumbre de París. Si ustedes ya pueden ver algún cambio en las políticas públicas o si tienen la sensación de que todo este esfuerzo haya tenido algún impacto. Eso. A ver, si tenemos estrategias políticas y alianzas, sí, lo tenemos con algunos pueblos. Ayer nomás me estuve reuniendo con gente que está trabajando con el tema del oleoducto en Estados Unidos, que son gente indígena, para mantener una reunión con BlackRock, que es la empresa que invierte en todo el tema de combustibles fósiles. Vamos a reunirnos y a cuestionar a esta empresa. Con Pueblo Mapuche lo único que hemos hecho es solidarizarnos mediante redes. No hemos tenido una interrelación directa, especialmente con Chile, aunque en algún momento hemos tenido relación con el pueblo mapuche de Argentina. Yo estuvimos visitando Neuquén, sé que allá es todo un sitios de explotación petrolera y hemos estado solidarios y también hemos estado en contacto. Tenemos algunos contactos también en Chile, con el Observatorio Ambiental de Chile y con alguna gente que está al norte también con el tema de la lucha al norte, pero exactamente con el pueblo mapuche del sur un contacto directo no lo tenemos. Hemos tenido contacto con otros pueblos para poder aunar esfuerzos. Por ejemplo, para esta reunión de BlackRock van a estar de Canadá, Estados Unidos y también vamos a estar de acá de Ecuador con el fin de, es una primera reunión y vamos a estar solo mujeres para cuestionar sus inversiones. Asimismo, en algún momento nos hemos solidarizado inclusive con gente que no es indígena, que está batallando en Alemania, por ejemplo, con el tema del carbón. Nos movemos hasta ciertos espacios. Quisiéramos hacer más, pero a veces es complejo. También con la gente de Brasil, que tiene situaciones complejas, Bolivia, Colombia. Entonces, siempre estamos pendientes del uno del otro, con gente con pueblos indígenas que están en lucha, que están en resistencia, que comulgan, especialmente en temas de asesinatos a defensores. Hemos estado muy pendientes de todas estas situaciones. Quisiéramos hacer más, pero a veces todos estos no nos permite, por lo menos nos permite estar pendientes de qué está pasando y solidarizándonos, enviando cartas. Esa es nuestra forma de alianzas con los pueblos indígenas. En cuanto a estrategias políticas con otros pueblos que no son indígenas, tenemos también algunas organizaciones de derechos humanos. Hemos estado muy en contacto con gente de Amnistía Internacional para el tema de defensoras, amenazas a defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Hemos estado también por el caso Sarayaku, hemos estado en contacto con el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, que patrocinaron nuestro caso juntamente con el doctor Mario Melo y Fundación Pachamama. Tenemos aliados como Amazon Watch, Pachamama Alliance y otras organizaciones que han estado también apoyando, porque como no hay apoyo del Estado, también hay organizaciones que mediante autogestión han apoyado a los pueblos indígenas en ciertos aspectos. Entonces, no nos sentimos solos, siempre hemos estado interactuando en distintos espacios. Aliados específicos en Ecuador, efectivos. Nosotros pertenecemos a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, a la CONFENIA y a la CONAIE. Y siempre le hemos considerado como parte de nuestros procesos y nuestra lucha. Independientemente de que a veces estén en otros aspectos, en otros temas, pero ellos conocen de nosotros y siempre han estado presentes. Podríamos llamar como un aliado dentro de las organizaciones indígenas a nivel del país. De ahí hay organizaciones de derechos humanos, de
organizaciones de derechos de la naturaleza, gente que trabaja para protección de la ecología, organizaciones como Acción Ecológica, ahí está la misma Fundación Pachamama que ya volvió a abrir, están algunas personas que podríamos considerarlo como aliados nuestros y organizaciones. Y sí los tenemos. Lastimosamente, hablar de aliados dentro del gobierno es complicado. Siempre han estado tratando de ver cómo poder hacernos caer, y lo hemos sentido tanto que no lo podríamos considerar como aliados. El Consejo de Participación Ciudadana también es un espacio un poco burocrático, que para quejas y estas cosas es complejo. Entonces, nuestros aliados, por el bien, los más confiables han sido organizaciones sin fines de lucro que han estado apoyando en materia de derechos humanos. ¿Qué efecto ha tenido la cumbre en París? Nuestro viaje, nuestra presencia, yo creo que contribuyó bastante a las decisiones de París. Y en un primer momento fue catalogado como un gran avance. Inclusive nos reunimos con el presidente de Francia en esa época, con alguna princesa por ahí de los reinos europeos también, ministros. Y sí hubo un avance significativo. Lastimosamente la entrada de Trump a los Estados Unidos hizo que se tambalee el Acuerdo de París. No ha sido por falta nuestra. Sin embargo, la entrada de Biden da un poco de esperanza de que se retome las decisiones de París, que los países se comprometan a bajar sus emisiones de carbono. Es uno de los puntos más trascendentales. Eso implica que tendrían que empezar a ver el tema de empresas y todo esto. Yo creo que no son grandes avances como nosotros quisiéramos o como soñáramos, pero sí es un pasito en estos espacios, para estos espacios. Por eso yo decía, la confianza después de haber acudido, la confianza que tengo es en la ciudadanía, posiblemente en algunas entidades seccionales. Hay algunas entidades seccionales que yo he visto hasta en Alemania que son bastante progresistas y que podrían incluir aspectos de sostenibilidad. Se podría empezar por esos lados, pero dentro de cuando nosotros estamos haciendo lobby en la COP, también las empresas están, y con grandes están en espacios oficiales. Están los petroleros, los mineros, los madereros. Entonces es una cuestión desigual. Sin embargo, tratamos de incidir. Y si logramos algo, tratamos de que eso se vaya sosteniendo. Como en el Acuerdo de París, esperamos que vuelvan a retomar las decisiones a las que llegaron los países y empiecen a bajar sus emisiones. Y mientras tanto continuamos tratando de abrir puertas con otros aliados que puedan permitir que, trabajando en espacios pequeños, demostrar que se puede tener mayor impacto. Eso. Patricia, para los minutos que nos quedan, que ya no son tantos, quisiera profundizar un aspecto que tú también mencionaste antes y que quizás puede ser una manera muy eficaz de vincularnos desde las ciudades con la selva, con esta selva viviente, para evitar mayores daños, ¿no? Y es el tema de la desinversión. Hace recién un mes hubo la buena noticia de que 3 bancos europeos, bajo presión de organizaciones como Amazon Watch y Stand Earth, decidieron simplemente ya no invertir sus fondos, es decir, los fondos que depositan también la gente, el pueblo, digamos, en estos bancos para sus ahorros, en emprendimientos de extracción de petróleo en la Amazonía ecuatoriana. 3 bancos, uno suizo, uno francés y uno de no sé dónde, dijeron ya no vamos a hacer esto porque ya no nos parece ético. Entonces, ¿cómo ves tú estas estrategias de desinversión? Porque muchas personas creo que no saben siquiera que sus fondos de pensiones o sus ahorros personales o algo están siendo partícipes del extractivismo y la destrucción de la selva. O sea, ¿cómo nos podemos enterar y qué importancia tú le acordarías a este tipo de presiones para que se deje de invertir en ese tipo de emprendimientos y para llegar a dejar el crudo bajo la tierra? Sí, hace unas semanas estuvimos hablando sobre que los 3 bancos europeos dejaron de invertir en comercio de petróleo.
eran los que comerciaban el petróleo que iba a Ecuador. Pero logramos solo 3 cuando de como 18 bancos o algo así. Pero algo es algo. Hay que seguir insistiendo. Este es el tema en que hay que atacar, porque si no hay recursos no van a empezar a destruir o venir a hacer exploración acá. Y no solamente en esos espacios. Los bancos es algo muy importante y es un logro de las organizaciones aliadas como Stand y Amazon Watch. Y también nosotros hemos estado dando seguimiento a este proceso. También hay inversiones de todo tipo. Por ejemplo, descubrí, de estar andando, de que las diócesis, muchas diócesis católicas, invertían en petróleo. Y no lo sabían porque encargaban a una empresa para que invierta e invertían en petróleo y minería. Empezamos a cuestionar que cómo pueden permitir inversiones que violenten derechos humanos y que destruyan la naturaleza, y hemos logrado desde hace un año a que ya haya más de 150 desinversiones en este aspecto, de más de 700 inversiones que hay. Yo sé que algo es algo, pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir atacando también a ese nivel. Porque de nada sirve solo una resistencia local, si no englobamos y vamos también a los que ponen la plata, que son los que están siendo el alimento para que puedan hacer exploraciones petroleras y mineras. Y hay que trabajar en ese nivel. Y eso no se puede hacer sin aliados. Ahí son muy importantes los aliados. Súper importante en distintos aspectos, porque conocen los espacios, el esquema de inversiones y toda esta cuestión que nosotros todavía no conocemos. Entonces, se trabaja en varios niveles y esa es una de las cosas que queremos hacer con BlackRock. Esta empresa que calladitamente, o sea, muchas personas, muchas empresas dicen no invertimos en petróleo. Han puesto su dinero en BlackRock y BlackRock invierte en petróleo y estos otros no lo sabían. Entonces, atacar a estos intermediarios de negocios también que invierten, empezar a hacerles ver cuánto mal están haciendo a territorios amazónicos o a espacios vivientes. Y es un espacio que hay que trabajar y hay que trabajar mucho. Falta muchísimo para poder hacer, pero hay que hacerlo y hay que señalar, poner el dedo en la llaga, a llegar a ellos, porque ellos están bien protegidos, inversiones, leyes, y están también en el esquema de arbitraje internacional y todas esas cuestiones. Y hay que empezar a trabajar esos espacios. Por eso yo digo que la lucha indígena es una lucha en varios espacios y que no puede hacerlo solo. Tiene que estar con aliados y mucha gente tiene que incorporarse y empezar a hacer presión. Yo sé que en otros países hay, por ejemplo, una gran sobreproducción de vehículos. Esos vehículos van a necesitar combustible. Y ahí tienen que empezar a cuestionar las políticas públicas de esos países. Empezar a ver cómo cambian en esos países. Entonces, hay luchas en varios espacios y hay que hacerlo. Muy bien, entonces ahí creo que tenemos una oportunidad también para mucha gente de involucrarse en esa gran minga de protección de los espacios sagrados de la selva desde los más diversos espacios. Les puse aquí en el chat unos enlaces donde pueden saber más acerca de estas campañas de desinversión en el contexto del petróleo. Entonces llegó la hora de cerrar esta charla, de agradecerles a todas y todos por su participación, que realmente ha sido muy linda, muy activa. Y por supuesto, agradecer en primer lugar a tu tiempo, a tu disponibilidad, Patricia, para estar hoy día con nosotros. Creo que realmente hemos abordado muchísimos temas, que ha sido muy profundo, muy rico, y espero que también hayas disfrutado este espacio. Muchísimas gracias, Miriam. Tenlo por seguro que lo disfruté.